les hablaba sobre ese muñequito y le hablaba de los antibióticos que vamos a utilizar. Les mencionaba que los antibióticos pueden ser utilizados en familias, los antibióticos pueden ser utilizados de acuerdo a su mecanismo de acción. Y la primera cosa cuando se refiere al mecanismo de acción puede ser bactericida o bacteriostático. Antes de eso, la persona que me mandó mensaje ayer a las 8 de la noche diciendo: doctor, ¿me puede mandar la diapositiva? No se preocupe, al final del semestre la desbloqueio, ¿ya? No paso mi diapositiva. No adianta querer hacer el examen con la diapositiva porque voy a hablar media hora solo sobre esa diapositiva y no hay nada de texto. ¿Ya? Entonces, anoten, filmen, graben todo, porque pregunto lo que yo hago. Cuando hablaba de un fármaco bactericida, doctora, dígame un ejemplo. Penicilina, y ahora deciden un bacteriostático, Gustavo 2. Amoxicilina podría ser bacteriostático. Y doctora, usted que está de gorra de New York Times, no sé, New York, no sé nada de bacteriología. Pero si será que se hace bactericida. Puede ser. Dígame un fármaco que puede ser bactericida o puede ser bacteriostático de acuerdo con la dosis que usted aplica. Bien, estudiado, ¿no? Anota eso que sair para o grupo 4, o grupo B é meu favorito. Azitromicina. ¿En qué paciente le daría azitromicina, Gustavo 1? Esse é o ponto que vai faltar esse semestre. Juliana. Poderia ser parasitaritis, poderia ser sífilis, poderia ser gonorreia, poderia ser pneumonia. Então, sei lá, ustedes abram mais o espaço para cá. E essa hileira pode errar, senhoritas, já? A próxima não pode existir, para que eu pueda transitar entre os três, já? Deve ensinar os três. Então, essa. Ou mais atrás, porque nós mandamos deles, tem mais um a azitromicina seria um paciente com sífilis, e ela na sífilis, quanto daria? 1,5 gramas em dose única. E se ela gonorreia, 1,5 gramas em dose única. E esse fármaco, esse paciente teria poder bactericida. O problema de usar um fármaco bactericida é que ao pinchar o paciente, ou fazer um tomar e matar esse herpes, a bactéria vai destruir-se. E ao destruir-se, já dava certas informações de quem lhe destruiu. E essa informação poderia ser captada por uma outra bactéria e já saberia como vingar-se. Entenderam? Então, se cuidado quando vão utilizar fármacos bactericidas, porque se lhe das por muito tempo, por muitas situações, pode ser que produza resistência a ele. Entenderam? Doutor, então é melhor utilizar bacteriostático? Depende. Porque se o sistema imunológico do paciente está débil, é bacteriostático, vai ser efetivo, mas não vai ser 100% assim. Entenderam? Diga. Todos os bactericidas é dose única? Não, vai depender do que você utilizar. Já depende mais da patologia e da bactéria que está no cliente do fármaco. Ok? E justamente explicando isto, ao administrar um fármaco em um paciente, é importante saber que essas bactérias poderiam ser gram positivo ou gram negativo. Se falava de uma bactéria gram positivo, sua parede celular estava formada por uma capa proteica e por uma capa lipídica, gram positivo. E se hacía tratamento da bactéria gram negativo,
ela tinha uma capa de lípido, uma proteica e outra de lípido. Então se necessitava buscar um fármaco adequado que pudesse atravessar essa parede do paciente. Hasta ahorita só estou falando de microbiologia. Outra forma de classificar os antibióticos era segundo su espectro. Doc, qual era a classificação segundo o espectro? Não, isso é segundo família. ¿Verdad? Amplo espectro ou espectro reduzido. E esse amplo espectro ou espectro reduzido estaria relacionado se me mata solo positivo ou solo negativo. Isso é espectro reduzido. E se tiver um fármaco que me matasse positivo e negativo, era amplo espectro. Entenderam? Sim? Então, a classificação pode ser segundo espectro, pode ser segundo su efeito ou ação, e aí uma outra classificação segundo sua estrutura química. Aí entra beta-lactâmicos, macrólidos, a qual família farmacológica ele pertence. Beleza? E em relação a seu sítio de ação, existem antibióticos que me destruem a bactéria ou evitam que a bactéria forme sua parede celular. Outros atuam no núcleo, outros atuam na membrana, e isso eu vou explicar um pouco mais adelante. Hasta ahorita, ¿tiene alguma dúvida? Não? ¿Tiene dúvida? Segundo o espectro, se é amplo espectro ou espectro reduzido. Outra coisa importante era saber que eu tenho que dar um fármaco a um paciente e há uma dose adequada, há uma dose tóxica e há uma dose letal. Se há, por exemplo, que utilizar uma amoxicilina em um paciente, o máximo que vou usar é 1 gramo a cada 8 horas. Se eu tenho que dar 1 gramo, ou seja, 2 gramas a cada 8 horas, estou dando por demais ao paciente. E para não produzir dano, o que ele vai fazer? Buscar um outro fármaco. Diga, doutor. Ahorita le voy a hablar, por ejemplo, en relación a las patologías, y ahí entramos en eso, le voy a decir, este me mata positivo y negativo, lo vas a usar así, así, así. ¿Ok? Sí. Solo positivo ou solo negativo, ou solo algumas positivas ou solo algumas negativas. ¿Está bien? Doutor, el máximo de amoxicilina por 8 horas, por cuántos días? El máximo? Le puedes dar de 7 a 10 días, pero si usted me da más de 10 días, va a producir diarrea en el paciente. Entonces, yo particularmente, está en la literatura, está en el prospecto y la bula, puedes utilizar, pero yo no uso. Si tengo que dar una amoxicilina a full dose, le voy a producir daño. Entonces voy a otro fármaco que es menos dañino para la situación que yo necesito. Bienvenidos a su fiesta. Primeiro, como eu sou meu grupo favorito, vou começar com os beta-lactâmicos. Comecei com beta-lactâmicos, tinha lá? Não, esses fármacos se subclassificam. Beta-lactâmicos é da família Master. E eles estão classificados estão subclassificados em penicilinas, cefalosporinas e carbapenémicos. Doutora, aqui, por exemplo, está cefaclor, não é cefaclor. Aqui está NPN, é outro que ele está sendo. Já? Isso é trampa para agarrar os que compram sua tábua e a ética. Nosso caso, você que está estudando por si acaso. Já? É outros que não vêm da minha classe.
Essas três famílias têm o mesmo mecanismo de ação. Quando falava de Wine, qual era o mecanismo de ação? Bloquear a função entre os dois, em consequência, bloqueava a síntese de prostaglandina. Qual é o mecanismo de ação dessas três famílias? Destruir ou inibir a parede bacteriana. Automaticamente afeta a permeabilidade e essas células se muerem porque não há uma parede para decidir o que entra e o que sai. Se você me haga esse resumo, mecanismo de ação, é o mesmo para cá, aqui e aqui. Entenderam? Parece mais fármaco, mas é muito mais fácil o fármaco 12, porque você vai juntar todos estes e o mecanismo de ação vai ser o mesmo. Está bem? Onde atua e no mesmo lugar. Muito mais prático para soltar. Entenderam? Inibe a síntese de parede da membrana celular, para manter mais bacteriana. Agora vamos entrar em isso. O que quero que entendam nesse dia de hoje é que as penicilinas também têm sua subclassificação. Beta-lactâmicos, que se dividem em três, e as penicilinas também se subclassificam. Em 1940, Bober estava investigando certas infecções e parece que ao investigar certas infecções que não concluíram, porque não conseguia encontrar o tratamento para matar certas bactérias. Então, uma gota de lágrimas caiu de seus povos, se caiu em uma carrapete. ¿Saben a carrapete? Essa é a cosita que hacemos para ver muestras de cultivo al paciente. E ele estava tão triste que saiu de vacaciones. Ele passeava, saiu de vacaciones por el mundo. E quando volvió, algo havia crescido em essa carrapete. E era justamente um produto que era capaz de matar certas bactérias. A esse produto se nombrou de penicilina. Les voy a mandar el video de la historia de la penicilina. ¿Le preguntan en el examen? No. Por ahí usted quiera conocer un poco sobre farmacología y un poco sobre medicina y el principal fármaco utilizado en 1940, por ahí lo va a necesitar. El suceso del descubrimiento de penicilina fue tan grande que todo el mundo empezó a utilizar fármacos de esa línea para todo tipo de cosas y todo el mundo empezó a investigar. El problema es que le pusieron fármacos de ese sentido, de esa línea, en alimentos para nosotros, en animales, en seres humanos, lo fumigaban en plantaciones y al hacer esto empieza a desarrollar resistencias. Entonces algunas bacterias eran muertas y la otra no por causa de una mala utilización. ¿Entendieron? ¿Entendió, Víctor? Nem vou repetir, ¿ya? Por la mala utilización, ¿ok? Entonces, de las penicilinas, hay el primer grupo que son penicilinas naturales. De esas penicilinas naturales, digamos que otro docente le diga que hay una subclasificación en penicilinas naturales, vía oral y penicilinas naturales que se pinchan. No me importa eso, no perca su tiempo. Porque la única penicilina natural es la penicilina B. Y esa penicilina nunca la vas a usar, porque ella es para vía oral, pero se destruye con el ácido clorhídrico. ¿Para qué le voy a hacer perder tiempo con eso? Podem ir a la basura y vamos a las penicilinas que son importantes. ¿Está bien? Hay tres penicilinas naturales y las tres tienen presentación de frasco, ampolla. Las tres son para uso parenteral, para poder ir parejo. Doutor, ¿de cuánto viene la penicilina procaínica? No me interesa. ¿Por qué? La penicilina procaínica es una penicilina fantástica para utilizar. Ella solo va a pinchar intramuscular. El problema de esa penicilina es que tienes que poner al paciente a cada 15 o a cada 18 horas. Y le das por 7 a 10 días. Entonces, si vas a poner una penicilina a cada 15 o 18 horas por un tiempo de 7 a 10 días, significa que no te conviene utilizar esa penicilina, porque automáticamente lo que va a pasar es que esa penicilina va a estar pinchando
pinchando, y el conjunto del paciente va produciendo una necrosis, entonces está poniendo ese fármaco. ¿Me entendieron? La parte buena de ella es que es una penicilina que no produce dolor. De las 3 penicilinas que ven, es la única que tiene aspectos anestésicos. ¿Me entendieron? Sí, la procaína. Con el defecto, tengo que dar cada 15 a 18 horas. La ventaja es que no produce dolor. ¿Entendieron? Doctor, ¿y por qué la puse ahí? Claro. Segunda penicilina es la penicilina sódica, también conocida como penicilina cristalina. Recibe esse nome, essa penicilina, porque ao poner em contato com ela água, como são frascos ampolhas, tens que diluir. Ao poner essa penicilina em contato com água, ela se dilui por completo. Os cristais que tem são homogêneos, se mesclam com água e se queda como se fosse solamente líquido. Entenderam? Sim? Alguém não entendeu isso? Vamos. A penicilina sódica, ela é mais cristalina que as demais. É uma penicilina hecha com um material que se mescla completamente com a água. Então, se já viram alguma penicilina uma vez, sabe que ela é espessa. Mas a penicilina sódica lo dilui em água e vai ser como se tivesse solamente água. ¿Me entenderam agora? Por este motivo, esta é a única penicilina que me vai poner endovenoso. ¿Entendieron? Diga que fala. El tema de la penicilina potásica. La misma cosa. ¿Ya? Y casi no la vas a utilizar también. Utilizas en combinaciones. Solo esto. ¿Ok? La otra penicilina que quizá alguna vez escucharon hablar de la vida es la penicilina benzatina. Las 3 penicilinas comparten la misma situación. Ellas no vienen en miligramo o en ml, vienen en unidades internacionales. 1.200.000. Eso. Y 2.400.000. Bien. La penicilina benzatínica la vas a encontrar en presentación de 1.200.000 unidades internacionales y de 2.400.000 unidades internacionales. Acá en Bolivia son las 2 presentaciones que la utilizamos de penicilina benzatina. ¿Hasta ahí entendieron? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Hay alguna característica importante de Sí, y esa es la más importante porque le pone en el bumbum, boliviano saben que es bumbum, ¿no? Larga, glúteo, ¿ya? ¿Por qué en el glúteo? Porque no le ponga en muslo, en deltoide, tampoco en muslo por nada en el mundo, no va a tener problema. Al poner esa penicilina, cualquier una de las 2, ella entra en contacto con su cuerpo, le aplica, tarda más o menos 18 horas para empezar a hacer el efecto y se queda disponible en el paciente de 18 hasta 45 días. Entonces, por ese motivo, si tengo un paciente con faringoamigdalitis, una única pinchada de penicilina es suficiente. Si tengo un paciente con una otitis, sinusitis o cualquier infección básica, una pinchada es totalmente suficiente porque se queda disponible en el cuerpo por 18 hasta 45 días. ¿Me entendieron? ¿Sí? Ahí está. Y cuando das una por semana o 3 semanas. Ahí es otro caso, ¿ya? Sí, yo te explico. También he escuchado Fiebre reumática, tenés que usar incluso por años. ¿Ya? No, le decía que siempre he escuchado el efecto que hacen los antibióticos cuando la persona quiere ir con las bebidas alcohólicas. Si bien. se pierde el efecto. Sí. No es bien que se pierda el efecto, o sea, sí pierde, porque funciona así. Le das un fármaco, entra, el líquido tiene que metabolizarlo, y ahí el tiempo que él está disponible. Le va a dar la segunda dosis y va. Le da la tercera dosis y va. Si por si acaso salirse de chupar, esto no se va a
metabolizar. Entonces, durante ese periodo, usted debe una subdosificación. Tu cuerpo va a estar expuesto a esa bacteria y la bacteria va a poder hacer resistencia. ¿Entendieron? Entonces, si conoce algún borrachito y va a tomar una penicilina, mínimo 18 días sin cachaza. ¿Ya? No le debemos. ¿Ya? El ideal es no tomar nunca, por si acaso. Siempre. ¿Entendieron eso? Entonces, la procaína é intramuscular e a penicilina é intramuscular e sódica é endovenosa. Sí, la única que é endovenoso é sódica. Doutor, ter avançado infecto com o doutor Castelo, com a doutora Daisy, eu estava lendo, fazendo um trabalho e me falava algo sobre sífilis. A sífilis tem uma sífilis primária, secundária e terciária. ¿Se acuerdan de eso? La primária é dose única de penicilina benzatina. Dose única, uma pinchada intramuscular, listo. De quando? A literatura te diz dá-lhe 1.200.000. Que te aconselho? Dá-lhe uma de 2.400.000. Dá-lhe full la para aí. Doutor, e que passa se tem sífilis secundária? 1, 2, 3. Uma por semana, por 3 semanas. De 2.400. 2.400.000. ¿Cada cuánto, doctor? Uno por semana, durante 3 semanas. ¿Ya? Si la mamá tenga sífilis y tiene el bebé, posiblemente ese bebé tenga neurosífilis o sífilis congénita, ¿entiendes? Entonces, ¿qué le hace con el bebé? Le va a estar ni bum bum tiene el pobrecito. ¿Le va a dar pinchado intramuscular? No, le va a dar endovenoso. O sea, hay que hacer la fórmula, por si acaso. Entonces le da una dosis a cada 6 horas por 10 a 14 días. En sífilis terciária ou sífilis congênita, é penicilina sódica, endovenoso, uma pinchada a cada 6 horas durante 10 a 14 dias. Neurosífilis ou sífilis congênita, o tratamento é a base de penicilina sódica. Não le vas a dar penicilina benzatínica, porque primeiro não tem bumbum para pinchar-se al niño, al neonato, recién nacido. E outro, quando nasce, ou quando tens um paciente grave, estás internado. Se o paciente está internado, aqui ele vai estar pinchando se não tem um acesso venoso. Entenderam isso? Sim? 10 a 14 dias. Doutor, ele não vai matar as bactérias? Não me importam as bactérias normais, porque se não hago isso, o paciente se vai morrer. Mas essa quantidade seria para a penicilina sódica. Sódica, isso. A sódica é a cada 6 horas. Doctor, y normalmente he visto que se la combina con Dex igual. ¿Pierde el efecto? Más allá. ¿Se acuerda que ele dizia de bactericida que bactericida? Não há nenhum problema. Se dá uma dose, mas se ele dá por muito, ele vai deprimir o sistema imunológico do paciente. Está bem? Se não associar uma só dose, não há problema. Ok? Perder os sífilis não vai entrar aí. Entenderam, doutores? Sim? Doutor, me passa aqui, doutor. Una consulta, doctora. Entonces, tanto la secundaria como la tercera son Não, secundária, benzatina. Uma por semana, por 3 semanas. E a terciária, que é a neurosífilis ou a sífilis congênita, sódica. ¿Por que sódica? Porque tienes que ser grave el quadro, tiene que ser un venoso y lo va a internar el paciente. Entonces, aquí le va a pinchar bumbum y se va a estar ahí. ¿Está bien? Doctor, mi paciente está con gonorrea, ¿qué hago? Una pinchada. ¿Con cuál? Benzatina. Ya. ¿Saben qué es conjuntivitis gonocócica? Sí. Que la mamá pasa para el bebé en el canal del parto. ¿Sí? ¿Qué le das? Sódica. ¿Por qué sódica? Porque se el bebé está internado, pero puede pasar endovenoso. Y otra cosa, es grave, el paciente puede quedarse ciego. ¿Entendieron eso? Eso es lo que quiero que entiendan, criterio médico. ¿Por qué A? ¿Por qué B? Porque van a tener 50.000 opciones para utilizar. ¿Está bien?
Penicilina benzatínica, sódica y procaínica. Le dije que la procaínica no lo va a usar por qué motivo. ¿Por qué oral? No, la vía oral. Porque tiene Porque tienes que pinchar a cada 15 a 18 horas, no te conviene. Pues bien, entonces lo que hicieron en Bolivia es hacer una penicilina especial. Tiene su nombre de Triapen. Eu não achei a dosagem não, só que entra muscular. Calma. Triapen o Termocil, por ejemplo. Son las dos empresas que yo conozco que hacen esa penicilina. Doutor, em Brasil, ai, não. Pode levar de contrabando? Tampoco. Pode levar buscar. La ventaja de esa penicilina. Ella tiene su composición. Penicilina benzatínica. Tiene penicilina. Essa, sempre que vem assim, por si acaso, PNC é a abreviação de penicilina, ok? Não lo vai escrever em sua receita do paciente. Isso é só para que entenda, por si acaso. Penicilina procaína e penicilina PNC sódica. Sódica ou cristalina. Esta é a composição da Triapen. ¿Vos viste bien cuánto era la presentación que venía? Solo sabía que era intramuscular. No tenía ningún número escrito ahí. Nada. Una dice 12, 6, 6. Y la otra 6, 3, 3. Eso debería haber dicho en eso que estaba viendo. 12, 6, 6 o 6, 3, 3. Y cuando te das un poquito de cuenta, ese 6 significa 600.000 unidades internacionales. 600.000. 1.200.000 unidades internacionales. Esta 300.000 unidades internacionales. Y esta 600.000 unidades internacionales. Doutor, sigo sem entender. É porque a penicilina 1266 tem 12, 6, 6. E a penicilina 633, 6, 3, 3. Em outras palavras, a penicilina fuerte, a Termocil fuerte, tem 1.200.000 de penicilina benzatínica, 600.000 de sódica e 600.000 de procaínica. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Alguien no entendió? Solamente Esa va también. su dosis. ¿Ah? Cambia la dosificación. No, la dosis es la misma. Porque si yo sumo este más ese, da 2.400.000. Eso, y eso somado todo junto da 1.200.000. O sea, la 633 o la 1266, no, eso nunca me lo digo en farmacología, esa es la peor cosa que no puede cometer. Esto es la combinación de las tres penicilinas en un mismo frasco para pinchar solo intramuscular. Y usted me va a decir, pero ¿para qué me hicieron eso si yo ya tenía la benzatínica? Es porque tenés un paciente y le pinchas la penicilina sódica intramuscular. La sódica intramuscular. Él empieza a hacer efecto después de las 2 horas, después de 2 horas que usted administra. Y ella va a bajar su efecto después de 4 a 6 horas. Entonces, en este momento, le aplicando las 3 juntas, el tiempo que la procaínica tarda para empezar a hacer efecto, que es más o menos a las 6 horas, y se queda por 15 a 18 horas. ¿Qué empieza a funcionar con 18 horas? La benzatínica. ¿Entendieron? ¿Quieres que tu paciente mejore más rápido? Pincharle con una 633 o 1266. ¿Entendieron?
de combinar las 3 penicilinas, tiene un efecto mucho más rápido y tiene segunda ventaja. ¿Alguien ya tomó una pinchada con penicilina? Solo quien recibió esa pinchada sabe lo que es. Hermoso ese dolor, ¿no? Yo no quería llorar y no conseguí caminar por unas 3 horas. Esto es porque la penicilina benzatínica es espesa y ella no se diluye, ela se transforma em algo meio pastoso, não se dilui muy bien com água para pinchar. E aí, por ejemplo, a representação do Brasil. E se eu pongo sódica, que hace a sódica? Se dilui 5%, para ser menos espesso, entenderam? E se eu pongo a procaínica, não duele. Então se tem um menor dolor e menor possibilidade de trancar a agulha, porque só quem manipulou uma penicilina sabe que um erro vai trancar essa agulha, a penicilina se cristaliza na ponta da agulha e você não consegue pinchar o paciente de nenhuma forma, tem que sacar e volver a meter. En el caso de la ORI sería la misma lógica que la penicilina. Sale lo mismo, ¿ya? A la única diferencia es que acaba el efecto de la procaínica, acaba el efecto de la sódica, pero te vas a continuar la 1.200.000 de benzatínica. Solo eso, ¿entiendes? Si usted pinchase netamente la benzatínica, por los 18 días iba a quedar 2.400.000. Entonces la sódica igual se puede poner intramuscular. Poder sí, pero imagina, a cada 6 horas la pinchada llega con vos, no le va a gustar al paciente. Yo creo que es la composición completa de la prueba. Sí, ¿ya? ¿Entendiendo eso, doctores? Doctor, entonces, por ejemplo, si uno inyecta a los 66 horas de treatment, quiere decir que el efecto va a durar 18 horas. Así. No, va a durar los 45 días. Pero de las 3 penicilinas que te está poniendo, si me pusiste, juntando las 3, dio 2.400.000, 1.200.000 se acaba en 18 horas. Y los otros 1 millón se queda por hasta 45 días. ¿Entendió? ¿Sí? El tema de cuánto tiempo tardan a hacer efecto, ¿de acuerdo? Que dijo que a 2 horas. Ya. Sódica, aproximadamente 2 horas. Aproximadamente. Y pierde su efecto en 4 horas. De 4 a 6. Para se quedar más fácil para ustedes, sódica, de 2 horas hasta las 6. Procaínica, de 6 hasta 18. Y benzatínica, de 18 hasta 18 a 45 días. ¿Ok? Entonces vaya por ese número que va a quedar más fácil. Sódica hasta 6 horas, procaínica de 6 horas hasta las 18 y la benzatínica de 18 en adelante. ¿En qué pacientes podría ocupar esa fórmula, doctor? A todos los demás, a cualquier paciente. ¿Entendeu? Procaínica de 6 a 18. Sí. ¿En qué paciente le uso penicilina, benzatínica y en qué paciente utilizo triapen? Da igual, no le va a hacer diferencia ninguna. Pero, si tengo un paciente con sífilis secundaria o sífilis primaria, yo prefiero darle la penicilina benzatínica. Doctor, pero va a doler, no importa, hubiera ponido protección antes. No, es porque no quiero arriscar, prefiero que te full toque por full tiempo do que perder ese fármaco. ¿Entendieron? ¿Ya? Una consulta. Entonces, usamos el triapen, nos conviene usar el de 2400. Sí, sí. Porque si los otros se acaban dentro de las pocas. Sí, podría ser eso. ¿Ya? Pero eso es criterio, Critério también. Y hay una cosa que si estás hablando de pediatría, tienes que hacer una fórmula. Erróneamente, algunos profesionales dicen 633 para niños y 2.400.000 para adultos. Yo particularmente, mi criterio es que eso está mal. Porque si el fármaco tiene una 12 kilopesos para usar en pediatría, no lo puedo cerrar y luego cuidar como se me da la gana. Excepto si el fármaco me dice eso. ¿Por qué? Porque hay un rango terapéutico. No me gusta ser un médico subdosificar o superdosificar. Entonces, aconsejo hacer un cálculo. Le voy a enseñar más adelante. Doctor, también sí dijo que era intramuscular, ¿no? Sí. ¿Algo más de ahí? Doctor, y si la triapen es la función de las 3, ¿en qué caso lo podemos utilizar? Todos los demás. Todos los demás. Yo por criterio en sífilis le pongo solo penicilina benzatínica. Gonorrea, solo benzatínica. Pero en todos los demás, no tengo.
¿Ya? La procaínica, ¿cuánto tiempo tarda para ter su efecto? ¿Y el cuerpo? Sí. 18 horas y ya desaparece. De 15 a 18 horas. Esto desaparece. Uhum. E para ter esse efeito, como a sódica. 8 horas. 8 horas. ¿Sacaron foto de eso? ¿Você quer entender? ¿Ya? Esse gráfico é importante, essa explicação da ciência de Deus é importante, todo é importante. Víctor, isso é importante, que não vai ver por isso, está ajudando. ¿Ya? ¿Qué cosa? ¿Qué es el? La desarrollo en 18 horas hace efecto y se queda por 18 horas. Puede ser que el tema de los antibióticos, ¿Ah? puede ser que el tema de los antibióticos también mate la bacteria de la proliferación. ¿Cómo, chicos? Puede ser que el tema de los antibióticos también mate la bacteria. Va a matar, sí o sí va a matar. ¿Por qué? Porque los antibióticos, como beta-lactámicos, acaban afectando la flora intestinal. ¿Ya? Pasar más el tiempo que debería dar, va a afectar. Si es una amoxicilina, por ejemplo, le da por 7 días, no pasa nada. Pero si le da por 10 o más, va a matar. Eso Eso hace que empezó el tratamiento de la ahí le das heterogermina o fluorascloro. Son temas que vamos a avanzar en el segundo parcial. ¿Ya? Doutor, esse diabete seria ampulha ou frasco ampulha? Frasco puro. Todos eles são frasco puro. Quero sair? Semana anterior he pasado uns minutos falando a ustedes sobre Harry Potter. ¿Assistiram las películas? Sí. Deveriam ter estudiado e hecho uma etapa, pero ya. ¿Quién tenía que ver Harry Potter con mi asignatura? ¿Para qué les había hablado esto? A capa de visibilidade. Eso. Y le decía que algunas bacterias producen beta-lactamasa. Esa asa era uma enzima que me destruía beta-lactâmicos. ¿Ya? Uma enzima que destrói beta-lactâmicos. E existe uma outra que é uma tal penicilinasas. Enzima que destrui as penicilinas. Ou a amoxicilina é um tipo de penicilina. Estão entendendo? Sim? Eu tenho as penicilinas naturais, semissintéticas, e dentro das semissintéticas, e também inibidoras e ureio. Dentro das semissintéticas, eu tenho variáveis aí. Entenderam? Doutor, esses são os únicos antibióticos que tem aí no mundo? Não. Esses são os que quero que vocês mandem, porque é Padre Nosso de cada dia de nós outros. Tá vendo? Que é assim uma penicilina sabor. Bien. Y si tengo, por ejemplo, un paciente que tiene una bacteria penicilinasa, ¿le puedo dar cefalosporinas? Sí. Si es penicilinasa, sí. La cefalosporina es otra familia. Son beta-lactámicos, pero de otro grupo. ¿Me entendieron? No. Fíjense. ¿Sería como la segunda generación? ¿Ah? ¿Sería como la segunda generación? No. Eu tenho beta-lactâmicos. Os beta-lactâmicos existem três tipos. Podem ser penicilinas, podem ser cefalosporinas ou podem ser carbapenémicos. Se essa bactéria me produz penicilinasa, ela me vai destruir solamente esse grupo das penicilinas. Não me afeta nem cefalosporina e nem carbapenémicos. Como que ya reconoce y no le hace efecto, entonces hay que usar algo más fuerte. Não, esses são parecidos, mas outro mecanismo de atuar para negar onde vai ser. Entenderam?
se a bactéria produz beta-lactamasa, é uma enzima que me destrói todos os beta-lactâmicos, incluso penicilina, cefalosporinas e carbapenémicos. Entenderam ou não? Sim? Se essa bactéria produz solo penicilinasa, que é destruído? Penicilina. Solo penicilina. Não toque nos demais beta-lactâmicos. Agora sim? Profesora, ¿qué diferencia que los pacientes que tienen alergia a la penicilina también tienen alergia? É muito possível. Se o paciente é hipersensível à penicilina, melhor te vas a uma outra família que são os macrófagos. Ok? Entenderam isso? Penicilinasa e beta-lactamasa? Sim. Dentro das penicilinas semi-sintéticas, las que produzimos em um laboratório, que não são naturais, eu tenho penicilinasa resistente. O que significa isso? Penicilinasa resistente. ¿Qué es resistente a la penicilina? Ah, toxina. Me pode vender uma bactéria que produz penicilinasa, mas esses fármacos são resistentes a essa enzima. Tienen su escudo natural, que necesita de una capa de invisibilidad. ¿Entendieron? Esos dos fármacos son hermanitos. Hay varios, por si acaso, pero quiero dos. Dicloxa y cloxa. Cariñosamente los llamamos de cloxa y dicloxa. Doutor, ¿no se puede poner así en receta? No. ¿Y por qué estoy fuera? Dicloxacilina. La dicloxacilina é um fármaco que hace parte da família das penicilinas, penicilinasas resistentes, penicilinasas resistentes. São fármacos que eu posso administrar perfeitamente ao paciente. Qual é o problema desse fármaco? Lo tenés que administrar a cada 6 horas. ¿Por cuánto tiempo? 7 días. Penicilinasa resistente. Sus ejemplos é a cloxa e a dicloxa. E lo administrar a cada 6 horas por 7 días. Se le vas a dar esta, viene em tabletas de 500 miligramos. E le vai dar al total quantas tabletas? 28. 28 tabletas. Se a dicloxacilina viene de 500 miligramos em tableta, le das uma a cada 6 horas por 7 dias. Significa que hay 4 tabletas por dia. Al total seriam 28 em tratamento. Entenderam? Sim? Você tomaria uma tableta antibiótica por 7 dias a cada 6 horas perfeitamente? No. Por irresponsáveis, porque deveria. E há pacientes que não, que você dá tratamento e me dá igual, te abandona o tratamento e aí começa a generar resistência. E mira, penicilina já é um tipo de resistência. Tem que ter cuidado. Doutor, e a tal cloxa? A cloxa viene de 500, não me importa muito, e viene de 1 gramo. De 500 e de 1 gramo. Se le vas a dar a esse paciente lá cloxacilina, esse fármaco lhe aplicas endovenoso. E como se aplica? O mesmo del outro. A cada 6 horas por 7 dias. Pero también viene comprimido. Viene, pero mejor utilizar la dicloxa do que la cloxa. Então, ela só não vai usar em hospitalar. Dificilmente vas ver su uso via oral. ¿Por quê? Porque hay fármacos mejores. Doctor, ¿y su uso en suspensión de la Tampoco usamos ahí. En suspensión y comprimido, sé con que hay, pero vamos a usar otros. Doctor, si es un gramo, ¿por qué sigue siendo durante? Igual, porque essas bactérias que vão ser matadas, vão ser atingidas por cloxa e dicloxa, que estão na parte de piel do paciente. A utilização de uma cloxa ou uma dicloxa é se você tem qualquer infecção em piel do paciente. ¿Se acuerda que semana anterior le mostré la cara de un paciente que estaba con Staphylococcus aureus? ¿Sí o no? Estaba todo dorado su cara. Esto es una infección causada por aureus. Y ese aureus es una de las bacterias que están
en la piel de nosotros todo el tiempo y produce penicilinaza. Por eso tu paciente está con los autos. Por ejemplo, tu paciente fue a visitar a su amigo para los dos y mirar la película de Oppenheimer, de Barbie, y al ir mirar la película de Barbie, uno empujó el otro y pum, se cayó encima del basurero. Al caerse encima del basurero se hizo un tacho acá en la cabeza. ¿Va a dar antibiótico a ese paciente? Sí. ¿Por qué? Porque quiere prevenir que eso se te infeccione. ¿Entendieron? ¿Qué fármaco le da si es por vía oral? Ciclosa. ¿A cada cuántas horas? 6 horas. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuántas tabletas? 28 tabletas. Bien. Ahora tu amigo que fue tacho, lo empujó el otro de la escalera volante porque se quería se vengar y se fracturó el brazo y está con el hueso expuesto. ¿Le vas a hacer ese tratamiento en casa? No. ¿Qué le das? Cuando venimos. Cloxa. ¿Por cuánto tiempo? 6 horas. La misma cosa, la diferencia es que son 28 frascos de polvo. ¿Me entendieron? También se diluye, ¿ya? ¿Entendieron eso? El paciente fue a hacer un campeonato de moto, un rally, y ahí se cayó en bici antes de llegar al rally y se jaló toda su pierna. ¿Qué le das? Cloxa. ¿Por qué? Se jaló, está todo jalado acá. Hay pierna, pero está todo rayado, está raspado. Todo en casa, consigue andar. Ciclohexacilina, pero si no hay infección, ¿por qué le estás dando? Para prevenir una infección. Entonces, esos son tratamientos profilácticos. Toda vez que tu paciente se cae, tenga lesión, se cortó, se pinchó con algo, tienes que dar cloxa o dicloxa. Qualquer um desses é profilático. Cualquier uno não. Pode ser para tratar ou pode ser profilático. Se o paciente llega com áureos, é tratamento. Se o paciente só se cortou ahorita e quer evitar, é profilático. Entenderam? Sim? Oi? Qualquer um dos Só dois. que um é Da onde- hospitalar e o outro é Isso. E aí é o que dijo Gustavo Nuno. Puedo dar cloxa para casa? Puedo, pero na verdade eu não utilizo nem cloxa nem dicloxa. Con la administración también, ¿no? Y estar buscando todo el tiempo. Não, a cada 6 horas é um nível. Agora, o paciente é vítima de queimadura de segundo ou terceiro grado, esse paciente vai estar com full dolor, vai estar internado, necessita full antibiótico. Aí le das cloxacilina endovenoso, 1 gramo a cada 6. Entenderam? Já? Queimaduras de segundo ou terceiro grado, pensaram nisso. Ejemplo de fármacos que podemos utilizar en el día a día son los fármacos que ustedes veían inicialmente que dicen ampicilinas de amplio espectro o aminopenicilinas. Ejemplo de aminopenicilinas, por ejemplo, tenemos ahí amoxicilina, gracias. Amoxicilina e ampicilina. Amoxicilina e ampicilina. Ampicilina é um fármaco bem antigo que era eficaz contra bactérias gram-positivo e contra gram-negativo. Por esse motivo, dentro das penicilinas, considera-se amplo espectro a amoxi e a ampicilina. Entenderam? Sim. Lamentavelmente, esse fármaco já começou a ganhar resistência, porque ustedes iam à cacerita da esquina e diziam: senhora, dá-me 3 choripán, um pilfru e uma ampicilina para minha garganta. E lamentavelmente conseguiam comprar. Então, por esse motivo, por não tomar um fármaco adequadamente, empieza a produzir resistência microbiana. Só para não perder o costume, Gustavo, llego à farmácia, vou estar de turno e me digo: dá-me 3 amoxicilina. ¿Me vende? ¿Vale? Gustavo, não deixei o nome. E isso passa porque em Bolívia compras medicamentos por unidade. E às vezes isso é bueno, mas por outro lado, é péssimo se você não é responsável
como cliente, nem como farmacêutico, como cliente de dispensar medicamento y tomar medicamento completo. ¿Me entendieron? Si lo tomas por menos de tiempo, subdosificación. Si usted no me toma durante la dosis adecuada, subdosificación. En respuesta de eso, resistencia. ¿Entendieron? Eso hizo con que la ampicilina, por más que haya presentación de cápsula, no la vas a usar, solo usamos en frasco, ampolla para uso endovenoso, y eso en 2 o 3 hospitales de acá de Santa Cruz. Brasil usa mucho ampicilina endovenoso, pero nada ella violar. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué no se pueden violar? No es que no se puede, es que debido a la resistencia, mejor utilizar otro que sea más efectivo. Dosis única. No, a cada 8 horas por 7 días. De 1 gramo. De 1 gramo. A cada 12 por 7. ¿Ok? Cada 8 por 7. Eu vi uma saída do outro lado. Não, mentira. Entenderam isso? Sim? Não? Tá. La ampicilina é um fármaco fantástico, pero por irresponsabilidade de nós como paciente, já empieza a ter resistência terapêutica. É um fármaco que já não te mata todo como mataram antes. Por esse motivo, se tens um paciente com uma infecção para usar um tratamento como este, melhor não lhe dê, porque ele vai produzir dano. Entenderam? Agora, seguimos utilizando a ampicilina? Sim. Em que pacientes? Intra-hospitalar, endovenoso. Em Brasil e Bolívia, seguimos usando. Entenderam? Por violar, não. Doutor, e a tal amoxicilina? 24/7, todos os dias da semana, é o fármaco mais usado. É a penicilina semissintética vioral mais usada em mundo. Esse fármaco viene em tabletas ou cápsulas. Não me importa. Se vas a ter em tableta ou cápsula, ele viene de 500 miligramos e de 1 gramo. Doutor, pero eu visto que viene de 875. Viene, se você me está dando amoxi mais ácido clavulânico. 875 barra 125. Se é amoxi clavulânico, sim. E se é solo amoxi, separadinho. Em Brasil, viene de 850 miligramos, mas aqui não vai explicar isso. Já? Me entenderam? Viene em frasco ampolha a amoxicilina? Viene para uso endovenoso, também pode ser endovenoso. Incluso viene para combinado com subacta endovenoso. Viene em frasco ampolha e viene em suspensão. Suspensão, jarabe ou polvo para suspensão, para mim me dá igual os três agora, nessa época, já? Porque quando vou usar tem diferença. Isso lo uso e le vou dar, por exemplo, de 250 barra 5 ml e 500 barra 5 ml. Você me ajuda? Você me ajuda de fármaco 1? Sim? O que significa 250 barra 5? Eh, 250 miligramos en 5 ml. Ya, en cada 5 ml tengo 250 miligramos del fármaco. Por ejemplo, voy a la farmacia, me compro un fármaco que viene de 100 ml y acá me dice 500 barra 5 ml. Significa que a cada 5 ml de este acá, eu tenho o equivalente a 500 miligramos de um fármaco. Entenderam? Então, achando sua tabla, isso tem que estar. E antibiótico, isso é fundamental. Entendeu? O frasco ampolha seria 1 gramo? 1 gramo.
Doctor, Oi. ¿cuál era el fármaco más utilizado para tratamiento de piel? Cloxa e dicloxa. Cloxa. Sí, cloxa e dicloxa. De los que avanzamos hasta ahorita era cloxa e dicloxa. ¿Hay mucha cosa? ¿Estamos conseguindo acompanhar? Sí. Ya se me cara de pelo de desesperado, que tuviera que venir otra clase. Vamos ver em outras apresentações, não se desesperem com as apresentações, porque não é porquê. Já? Sabendo isso, estás vendo. Agora, aqui estava inibidores de la beta-lactamasa. E aqui tinha amoxicilina, que já sabemos, e um tal ácido clavulânico. O que era o ácido clavulânico? Sua capa de invisibilidade. Não é uma capa de invisibilidade, por se acaso. Eu estou dizendo ele, por se acaso, Vitor. Não é uma capa de invisibilidade. Vou tocar na capa de vidro. E aí vai os patitos todo caídos. Bum! É um inibidor da enzima beta-lactamasa. Cuidado. Que hace? Inibe la enzima. ¿Ya? Lo mismo, esa ureidopenicilina solo por secar, porque la piperaciclina se junta con el tozobactam y forma el pipetazo. El fármaco que le puede salvar a muchos de ustedes también. Entonces, para resumir esto y terminar con los beta-lactámicos, con las penicilinas. De esses fármacos obrigatórios, é que benzatínica tenha um quadro específico para ela, sódica tem um quadro específico para ela, e triapen tem um quadro específico para ela. Por quê? Porque são 3 fármacos diferentes. Doutor, e por que você puxou a procaínica se não é para ser? É porque quando estás fazendo triapen, você não tem que volver a escrever em sódica, nem volver a escrever em seu mecanismo de ação da benzatínica. Só me escreve sódica, benzatínica e procaínica. E aqui me põe isso. Entenderam? Não quero que percam tempo buscando dose com apresentação da procaínica, porque não vão criar, não há. Entenderam? Sim? Resistentes, cloxa e digloxa já sabe que é importante. De amplo, ampicilina para uso endovenoso e amoxi VOIEV. Os fármacos inibidores de la beta-lactamasa, segundo, amoxiclavulânico, ampicilina com sulbactam, tozobactam com piperaciclina. Esse clavulânico é inibidor. Essa sulbactam é inibidor. E esse tozobactam é inibidor. Entenderam? Todos os inibidores se juntam com antibiótico. La amoxi le das a cada 8 horas, por 7 dias. E la amoxi com clavulânico? Igual. La amoxicilina é a cada 8%. La ampicilina a cada 8%. E se le vas dar amoxicilina com clavulânico? A cada 8%. E se le vas dar ampicilina com sulbactam? A cada 8%. Sabe pedacinho na macrofolia? Cada 6%. 6%. Entonces la ampicilina es 500 miligramos cada 8. Como? La ampicilina es 500 miligramos cada 8. Penicilina, ampicilina, ¿por qué vía? ¿Por qué vía le quieres dar? No le des. Solo endovenoso. Ahora, si es ampicilina con sulbactam, ahí le podés dar a cada 8. ¿Ya? ¿Entendieron? Por vía oral. 7 días. Y endovenosa. ¿Cuándo? Ampicilina. A cada 8 o a cada 6. A cada 8 normalmente utiliza. Igual por 7 días. Igual por 7. ¿Entendieron? El tema de la ampicilina oral nada más es No lo usa para nada porque tiene mucha resistencia. ¿Ya? Todo usa de quién? De Gustavo, ya saben. Todos são a cada 8 horas por 7 dias, até os que são. Até os que são misturados, sim, exceto o pipetaço, que é piperaciclina com tozobactam. É, Isso é não endovenoso a cada 6 horas.
Por quantos dias? 7 dias. Vale? Frasco preso é uma coisa. Hã? Piperaciclina, quizá el nombre tenga mal escrito, ¿no? Piperaciclina o piperaciclina. Tenta buscar o nome, ou ponga tosobactam, vas a encontrar. O que é Marcelo farmacêutico, como se escreve esse fármaco? ¿Nunca miraste? ¿No? ¿No tiene allá este? Ese fármaco cuesta 800 pesos cada frasco. Y imaginar, cada 6 horas por 7, ¿cuánto no vas a tomar? ¿Y en qué categoría, doctor? Sepsis, shock séptico, traumas grandes, son última línea terapêutica. Ahorita ele vai falar sobre eles. Todos são frascos Entonces, eso es hospitalar. Sim, e pedaço que transmite com tosobactam só hospitalar. Le puedes usar, si es endovenosa, solo hospitalar, pero ella tiene por vía oral. La gente utiliza mucho ampicilina con subactam. Acá preferimos amoxicillin con ambulante. A cada 8 horas. Si fuera oral también, doctor, sería... Sí, hay también. Si fuera oral también, ¿Cuál? la ampicilina. Con subactam. A cada 8 por 7. ¿Ya? Amoxicilina no copo não tem frasco ampulha? Ou só tableta? Porque eu não achei. Tá, não tem. Tem na farmacópia. E eu só sei que hoje de manhã porque eu pesquisei para mostrar para ninguém. Las penicilinas, ellas tienen que ingresar para matar la bacteria entrando por los canales de penicilina. Al ingresar en el canal de penicilina, ese fármaco va a destruir la propiedad de sustancia de la pared. Lamentablemente, algunos fármacos ya cerraron sus poros y las penicilinas no consiguen ingresar para hacer su efecto. Entonces, lo que criaron los científicos fue una nueva línea de fármacos que llamamos de cefalosporina. Porque mi espacio de pasar acá sigue más corto, vas afectando cada vez más. Cefalosporina. Y las cefalosporinas le hicieron la primera generación. Al hacer esa generación de fármacos, descubrieron que era muy buena para matar infecciones causadas por gérmenes gram positivos. Y esas infecciones causadas por gérmenes gram positivo normalmente son sinusitis, otitis, faringitis, infecciones en la piel y por si acaso, si tenés cefazolina, cefadrina o cefalexima, cualquier infección causada por germen gram positivo, puedes utilizar. Entonces, tengo un paciente que tuvo un golpe o el paciente que se jaló, hackeó, ¿cómo es? No voy a abrazar, cosa que vamos a se le lastimó la piernita. Escoriaciones o no, escoriaciones. Eso, porque se no sale. Se raspó. Eso que sabe. Entonces está con su escoriación y es una escoriación leve, lo puedo dar por vía oral. ¿Qué fármaco le daba? Dicloxacilina. Bien, a cada 6 por 7, ¿cierto? De poder dar uno de esos 3 fármacos. En vez de dar a cada 6, a cada 8 o a cada 12 por los 7 días. ¿Me entendieron? Más fácil, menos fármaco que el paciente va a tomar y produce un excelente efecto. ¿Por qué? Porque el Laureus produce penicilinasa y la penicilinasa no me afecta a las cefalosporinas. ¿Me entendieron? ¿Sí? Por eso, cuando llegan los bebés con ciertas lesiones en piel, los pediatras les encanta utilizar cefadrina o cefalexina. Cada 8 por 7 días. 8 por 12.
Pediatría, le encanta utilizar cefalexin NA o cefadrin NA para pacientes con neumonías internados en hospital o en casa. Neumonías, infecciones pulmonares. ¿Y eso no me causa de que cuando tengo una infección no puedo utilizar? No, porque ou usar esto, ou usar uma amoxicilina clofulânico, ou usar uma penicilina sódica. Então, é uma boa opção. Entenderam? Entenderam isso? Parte 2. Vieron que a coisa ia funcionar. E dijeron, ¿sabe qué? E se ponemos um pouquinho mais de pila para que a coisa se quede melhor e hacemos uma nova geração. Le construíram uma terceira. São fármacos que são buenos contra gram positivo e são contra alguns gram negativo. Alguns. E por esse motivo, viram que a coisa estava funcionando e le criaram a terceira geração. Full positivo, full negativo. Me mata herpes gram positivo e me mata herpes gram negativo com excelência. Já? O cefuroxima é a mesma coisa que Não, cefaclor é um e cefuroxima é outro. É porque eu estava editado. Esse é o C. Essa é da tábua antiga. Já? Cefuroxima. É a mesma família, mas são fármacos diferentes. Esse é uma cefalosporina de segunda geração, porque a cefaclor não vai encontrar em farmacópio. Cefaloxima sim. Né? Quem estudava? A estudava. E todos são para gram positivo. São para gram Positivo com excelência e alguns negativos. Então se criaram a terceira geração, full positivo e full negativo. Aí a coisa funcionou tão bem que eles dijeron, sabe o quê? Me falta as bactérias super, falta as pseudomonas, as intra-hospitalárias, e hicieron quarta geração. Full positivo, full negativo e pseudomonas. Entenderam? Ou não? Sim? Essas são as cefalosporinas de primeira, segunda, terceira e quarta geração. Como na terceira geração me mata gram positivo, gram negativo com excelência, não vai ver utilizado muito na segunda geração, quase não se utiliza. Se tu paciente está com infecção em pele ou causadas por gram positivo, de utilizar a primeira geração. Se é um paciente que pode ter uma infecção por gram positivo ou gram negativo, le usas terceira geração. Doutor, e quando uso a de quarta? Quando você está trabalhando em terapia intensiva, em medicina interna, em UTI, aí vai poder usar a piperacillina com tazobactam, a cefepima ou um tal imipenem, meropenem, são os carbapenêmicos. ¿La secreción cuándo? Ahorita te voy a hablar de ella. ¿Cuándo lo carbapenêmicos? Carbapenêmicos, quando ou como? ¿Cuándo? Quando em casos graves. Você tem uma explicação sobre isso? Só porque sou meu grupo favorito. Aqui, tens um paciente que está em estado grave, um choque, um trauma, uma sepsis, um paciente que teve uma full amputação. Então, se os fármacos são imipenem, cefepima, piperacillina com tazobactam ou penicilina sódica ou clóxica. Esses são os fármacos que vas usar em casos graves. Ok? Imipenem tienes que dar a cada 6 horas, por 7 a 10 dias.
porque ese que se ponía bastante cuando era el caso de COVID. También lo usábamos, y eso cuando tenía una full infección bacteriana que tu cuerpo ya estaba destruido, entrabas en Inifedem. Ahora dejamos de usar un poco él y estamos usando su hermano, que es Lerofedem o otro fármaco, porque se usó mucho justamente por esto. ¿Ya? Y de la cefalosporina, ¿cuál sería utilizada para uso profiláctico? En caso de ¿Para qué? Profiláctico. Ahorita vamos a entrar ahí. Y es tercera generación. ¿Ya? ¿Entendieron eso? De casos graves. Sí. ¿Sí? Después de eso tenemos otro fármaco. Vancomicina. Também é para casos graves. É a última linha de ação. Perdeu a vancomicina? Não. Tchau. Aí está isso, tá? Glucopéptidos. Ok? Anotaram isso? Eles estão anotando. ¿Listo? E esse aqui, doutor? Meropenem. É o irmão do Inipedem. Também é para casa do trago. Esse CD frasco ampulha também, terceira e segunda geração, terceira e quarta. Aí que vai ser bloqueado, né? Quer que eu faça a sua tabla também? Sim, Transcampolho. Vale 400 gols cada um. É importante. Isso significa, Gustavo, deve estar vendendo a amoxicilina para a gente solamente uma, porque senão só o que vai funcionar é outra. E eu vou comprar em toda farmácia. Vamos. Acá, primeira coisa. Se eu sei que vocês vão copiar em minha exame, vou prevenir e buscar uma técnica para que não copiem, certo? Isso se chama prevenção. Se eu sei que você está copiando, eu não vou pilhar e vou castigar. Isso se chama ação. Quando utilizo os fármacos, isso se transforma em profilático. Profilaxis, pré-exposição. Consiste em dar um fármaco ao paciente antes de que esse paciente tenha dicha infecção. Entenderam? Profilaxis pré-exposição consiste em dar um fármaco, um tratamento ao paciente antes que esse paciente se infeccione por algo. Por exemplo, eu vou fazer um tatuagem, vou fazer qualquer procedimento estético e quem me disse que tome o médico que vai produzir esse procedimento? Mas tomar antibiótico antes de realizar o procedimento ou depois. Entenderam? E por que isso é importante? Porque a pele do paciente está exposta. E se a pele desse paciente está exposta, pode ser que remédio ou não, dicha infecção. Que fármaco le daria, por exemplo, para esse paciente? Vai ser tatuado. Bien, la nitroglicerina cada quantas horas? 6 horas. Ok, você diria, se não quero tomar de como não quero tomar a cada 6 horas. Como que? Não? Fluoxetina de endovenoso, igual a cada 6, não quero? Se não lo haga? Le dan una penicilina en vez de ácido. Le dan una penicilina. Não vai funcionar, limpeza tineáurea. Cefalosporina de primeira generação.
cefalexina o cefadrina. Poderia ser uma opção. Entenderam? Também a cada 6 ou a cada 8 ou a cada 12 horas. Também tem que dar por 7 dias. Não lo quero. Que pode tomar? Cefixima. Esse fármaco viene de 400 miligramos. Anota aí. Em cápsula. E le das a cada 24 horas por 5 dias. Últimas práticas. Para toda infecção em piel, esse fármaco poderia funcionar. Então, as opções para a piel seriam dicloxa, cefixima ou cefadrina ou cefalexina. Entenderam? Hasta ahorita para a piel? Perfeito. Entenderam? Sí. Doutor, e por que me estás falando profilaxis? Se o paciente vai fazer uma cirurgia na cesárea, por exemplo, você lhe faz profilaxis com fármaco endovenoso e o paciente vai quedar internado. Que lhes dá? Ceftriaxona ou cefotaxima. Por que de usar ceftriaxona ou cefotaxima em um paciente que vai fazer uma cesárea? Porque mayormente una cesárea se corta varias capas de piel, tejido, todo eso y se puede infectar fácilmente. E aí, com que tipo de germe pode infectar-se? Tanto gram positivo quanto gram negativo. Por isso, busco onde que seja full gram positivo e full gram negativo. Entenderam? Sim? Então, a ceftriaxona é uma cefalosporina de terceira geração. E a cefotaxima? Também. Terceira generación. La ceftriaxona se le da por vía endovenosa. Y la cefixima, claro, endovenosa por enquanto. Y la cefotaxima, también. La ceftriaxona viene de 1 gramo. Y la cefotaxima, también. La ceftriaxona le utilizo para hacer profilaxis pré-quirúrgica. ¿Y la ceftaxima? También. La ceftriaxona se elimina por la materia fecal. ¿Y la cefotaxima? No, se elimina por el riñón. Sabía que no lo sé. Entonces la cefotaxima se elimina por el riñón, la ceftriaxona elimina por materia fecal. Tienes un paciente que tiene falla renal o dificultad para eliminar ciertos nutrientes, ciertos desechos del cuerpo, entonces no le vas a usar cefotaxima, porque si usas cefotaxima, el riñón no va a filtrar eso y le va a desintoxicar al paciente con exceso de fármaco, o le puede dañar más el riñón. ¿Entendieron? Insuficiencia renal, le usamos ceftriaxona. ¿Por qué? Porque se elimina por materia fecal, no por el riñón. Esto son cosas que tienen que estar en su movimiento. ¿Ya? Primera vez que estoy diciendo, ese fármaco es importante saber por dónde se elimina, por eso. Y acuérdense que eso es fármaco 1. La ceftriaxona le das al paciente a cada 8 horas. ¿Y la cefotaxima? Ya no más, ¿no? A cada 6 horas. Cefotaxima a cada 6, ceftriaxona a cada 8. Ya. La ceftriaxona también se puede hacer intramuscular. La cefotaxima no lo usamos intramuscular. ¿Por qué? ¿Ah? Porque no, su tiempo de vida média no te ayuda mucho. La ceftriaxona pinchada intramuscular se torna bactericida. Entonces podría funcionar, por ejemplo, para gonorrea, sífilis, sería una alternativa. Cuando se fracciona intramuscular y endovenoso. Isso. E a ceftriaxona solo endovenoso. O paciente tiene gonorrea. Primeira linha era penicilina. O paciente, usted não quer darle uma azitromicina a ele, quer pinchá-lo, só que essa bactéria já é resistente à penicilina. Então, se quer dar ceftriaxona. Como? Uma pinchada em algum
dose única, 1 gramo full pinchada. ¿Me entendieron? ¿Ya? Entonces, para gonorrea, de usar ceftriaxona como opción. Todo lo demás, prevención, profilaxis. Pero fuera de esto, por decir antibióticos, la profilaxis son las vacunas. Las antirrábicas. Sí, pero es otra cosa totalmente no, pero es diferente. que yo escuchaba el término en eso, profilaxis Ah, para sí. zoonosis, por decir. No, profilaxis pré-quirúrgica, por ejemplo. Ah, ya. A eso se refiere. ¿Ya? ¿Alguien hizo cirugía? Diga, pues. Doctor, la ceftriaxona cada 8 horas en la gonorrea, ¿por cuánto tiempo? En gonorrea intramuscular dose única. ¿Ya? Ahorita voy a explicar cuándo es endovenoso. ¿Alguien se hizo cirugía de apéndice acá? ¿No? ¿Alguien hizo cesárea? ¿Alguien hizo alguna cirugía? ¿Sí? Cuando uno hace una cirugía de apendicitis, por ejemplo, se queda 2 días internado. Cuando uno se hace cesárea, se queda 2 días internado. Si uno tuvo un trauma, algo muy más grave, se queda por 3 días internado. Entonces, durante el tiempo que el paciente esté internado, de 2 a 3 días, le vas a pasar endovenoso. 2 a 3 días. Doctor, pero usted me dijo que el tratamiento tiene que estar completo por 7 días. Claro, le deja él por 2 días, ahí endovenoso, y cuando le toque hacer alta hospitalaria, me das una cefalosporina de tercera generación, que sea por vía oral, para que tome una por día durante los 5 días que faltan. ¿Cuál fármaco sería? Cefixima. Cefixima, 400 miligramos, una por día por 3 días. É que essa classe vai estar emocionante. Isso, eu quase sofri para revisar isso sem terminar. Estou deixando um recado para ele aqui. Entenderam isso? Chicos, mira pela cara desde Sí. Pero no se preocupe. Esses fármacos lo avançaremos próxima semana. Olá, Maria. Mecanismo de ação dos antibióticos. Beta-lactâmicos actuam na síntese da parede celular. Esses acá actuam na síntese de ácido nucleico. Esses atuam na síntese das proteínas. Então, isto é o que tiene que estar em mecanismo de ação resultado. ¿Está bien? Fíjense, beta-lactâmico, cefalosporina, penicilina, monobactam, todo eso tiene el mismo lugar de acción, más fácil su vida. ¿Está bien? ¿Ya? Me van a desaparecer un poquito